En Chile, el diputado y candidato de izquierda, Gabriel Boric, es el favorito para vencer al abogado de extrema derecha José Antonio Kast en la segunda vuelta de la elección presidencial del 19 de diciembre. Recordemos, Kast, de 55 años, representante del Partido Republicano, ganó una cerrada primera vuelta electoral el 21 de noviembre con 27,9% de los votos y disputará el balotaje con Boric, un joven de 35 años que obtuvo 25,8% de los votos. Pero en las primeras encuestas de cara a la segunda vuelta, el candidato izquierdista logra mayores respaldos. Un 40,4% de los consultados dieron su apoyo a Boric, mientras que un 24,5% a Kast, según el estudio de Pulso Ciudadano, divulgado por Canal 13. En tanto, el diario El Mercurio publicó un sondeo realizado por la firma especializada Black and White con diferencias un poco más estrechas o bastante más estrechas. Boric obtuvo 44% del apoyo, mientras que Kast un 41%. Vamos a actualizar el panorama político en Chile. Estamos para eso en diálogo, como otras veces, con el politólogo Fernando Rosenblatt, colaborador habitual de En Perspectiva allí desde Santiago. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de ir a cómo está la campaña y este panorama previo a la segunda vuelta, querías empezar haciendo una precisión sobre el nivel de participación que se dio, ¿no? en la primera vuelta. Fue finalmente 47%. El lunes de la semana pasada, cuando hacíamos el primer análisis después de la primera vuelta, la participación estaba en 44%. ¿Qué sucedió para que se diera esa variación, digamos? Sí, el dato, digamos, yo lo había visto a la medianoche, ¿sí? Cuando ya estaba todo, digamos, todo bastante claro. Pero lo que sucedió es que es un fenómeno súper interesante, y es que mucha gente siguió votando hasta pasado el horario de votación, ¿sí? Y se siguieron contando votos en la región metropolitana bastante más tarde, ¿no? Porque lo que se indica en la ley es que el horario de votación es hasta las 6 de la tarde, pero si alguien está en la fila tiene derecho a votar, ¿no? Bien. Que afuera o adentro, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que pasó. De todas maneras, y el presidente del directorio del CERVEL lo explicó en una carta al Mercurio esto, precisamente porque generó como ciertas dudas, ¿qué pasó, no? ¿Por qué a la medianoche, en la noche tarde, estaban 44% y luego pasó a ser 47%? Generó como alguna inquietud, algunas dudas. Se explicó y, bueno, tiene todo sentido. De todas maneras, no cambia el análisis, ¿verdad? De todo lo que comentábamos, especialmente sobre los niveles de participación en los sectores populares, que es el gran desafío que tiene la democracia y que tiene para quien considera que allí están sus bases sociales, que es el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, ¿no? Cabe recordar ahí, capaz para los oyentes que no siguen tanto la realidad chilena, que en Chile el voto no es obligatorio. Por eso es que además no es menor esto, porque uno puede ver el porcentaje y dice 47%, sí, es bajo también incluso para un país que no tiene el voto obligatorio, ¿no? Efectivamente, es un nivel muy bajo de participación, tomando en cuenta muchos antecedentes. Primero, lo que está en juego en esta elección, lo que estaba en juego en esa primera vuelta, la oferta de candidaturas, el contexto que se vive en Chile, ¿sí? Donde la politización de un montón de cosas que vienen desde el estallido para acá, el contexto de la Convención Constitucional, es decir, uno debiese esperar en este contexto, en teoría, mayores niveles de participación. ¿Por qué no vemos mayores niveles de participación? Básicamente, yo diría que tiene que ver, como lo comentábamos la semana pasada, básicamente tiene que ver con la incapacidad de los partidos políticos, la fragilidad, la debilidad absoluta de los partidos políticos para organizar y movilizar, que eso es fundamental en contextos de voto voluntario. Sí, ahí capaz que conviene recordar una cifra que vos siempre has puesto arriba de la mesa cada vez que hacemos el contacto contigo, ¿no? Que es el poco apego a los partidos políticos que existen en Chile, ¿no? O la falta de encanto, eso que nosotros acá en Uruguay nos jactamos de, bueno, esa gran tradición de los partidos. Bueno, allí en Chile la confianza que existe hacia los partidos propiamente es muy baja, ¿no? Los niveles de confianza y los niveles de identificación partidaria en Chile son muy, muy bajos y cada vez más bajos, ¿no? Y esto es un fenómeno que lleva bastante tiempo, además. Y esto, a su vez, tiene un correlato con una fragilidad a nivel organizacional de los partidos
y que ahora también lo vemos manifestado en la fragmentación del sistema de partidos y a su vez que estos nuevos partidos que están emergiendo tampoco tienen la capacidad, tampoco están demostrando capacidad para cumplir una función que es fundamental, que es la agregación vertical de intereses de la sociedad. ¿Sí? Los partidos tienen sentido para la representación democrática, son fundamentales para la representación democrática, en tanto ordenan, ¿sí?, la competencia política, facilitan la coordinación de cara a las elecciones y entre elecciones, pero a su vez también porque son capaces, cuando cumplen esta función, de agregar demandas que emanan de la sociedad. Y esto es lo que no vemos en los partidos hoy en día. ¿Sí? De hecho, hagamos un repaso. De cara a la elección de constituyentes en octubre del año pasado, una gran virtud era ser independiente, ¿no? Era como, si uno estaba asociado a algún partido político, era como una maldición, ¿verdad? Entonces, eso, bueno, derivó en la elección de muchos independientes, ¿sí? Y incluso los candidatos, las candidaturas que venían de partidos políticos ocultaban el partido político en sus campañas, en su bajada a los distritos, ¿no? Claro. Lo introducía porque me parece es un elemento bien interesante a la hora de pararnos en eso, en qué está en juego en estas elecciones en Chile y cómo se está viviendo, cuál es el clima político por estos días, cuando falta tan poquito, ¿no?, para esta segunda vuelta. A ver, en el balotaje aparecen, digamos, en pugna dos candidatos y dos modelos opuestos, por decir de alguna manera, ¿no? ¿Te parece si hacemos una descripción por lo menos breve de cada uno, tanto de Kast como de Boric, para ubicarnos, para saber de qué estamos hablando y qué es lo que están planteando cada uno? Sí, Gabriel Boric, candidato de izquierda, que propone revisiones profundas al modelo económico digamos, que se hereda de la dictadura y que tuvo sus transformaciones importantes en estos últimos 30 años de democracia, pero propone transformaciones más profundas aún, asociadas a la construcción de lo que llaman un modelo de bienestar, un estado de bienestar, ¿sí? Con reformas al sistema de pensiones, proponiendo la eliminación del modelo de AFP, reforma al sistema de salud, creando un seguro nacional, un sistema nacional de salud. Esas como dos pilares fundamentales de las reformas, ¿no? De las reformas que se proponen, reformas tributarias y protección del medio ambiente como uno de los pilares, tratando de superar el modelo extractivista. Recordemos que Chile depende en su gran mayoría del cobre, ¿no? Entonces ir generando una minería sustentable y al mismo tiempo ir modificando la matriz productiva de Chile, ¿no? Es muy joven, ¿no? Hablando de Boric, o sea, 35 años, la edad mínima que se requiere, ¿no?, para ser candidato. Sí, recordemos que Gabriel Boric fue líder del movimiento estudiantil, de las movilizaciones que comenzaron. Hay un antecedente que es la revolución pingüina de los estudiantes secundarios en el año 2006, pero él fue líder de la segunda ola, de la ola asociada al movimiento estudiantil universitario, que generó muchas movilizaciones y un proceso de movilización que en realidad no se detuvo en Chile. Y esto es muy importante. Llevamos una década de movilizaciones en Chile, ¿sí? Ininterrumpida, claro, con algunos puntos más álgidos de movilización, y ciertamente el punto más alto es lo que se inicia en el 18 de octubre del 2019, pero llevamos una década de movilización y Gabriel Boric estuvo al frente de esas movilizaciones y luego ingresa a la política formal e institucional con la conformación de un partido, luego abandona ese partido, crea otro movimiento, ¿sí?, Convergencia Social, pero es parte de los movimientos que integran la coalición del Frente Amplio, ¿sí?, que es uno de los componentes de Apruebo Dignidad, que es a su vez la coalición que está detrás de la candidatura de Gabriel Boric. Perfecto. Pero dirías, es un conocido, pese a su juventud, es un viejo conocido, digamos, de lo que es el escenario político y público para los chilenos, ¿no? Sí, para empezar de nuevo, fue dirigente estudiantil, ¿sí?, en un momento muy importante de las movilizaciones estudiantiles, y además fue diputado y tuvo un rol muy importante como diputado, un diputado muy visible, ¿sí?, por sus posturas y demás, pero sobre todo porque él toma la decisión, contrario a lo que estaba planteado desde su movimiento, del partido y demás, que es firmar el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. ¿No? Y de hecho eso es algo que ha motivado el reconocimiento de los dirigentes históricos de la exconcertación como para, lo
me imagino que lo conversaremos un poquito más adelante sobre los alineamientos, pero esto ha sido un elemento destacado por los líderes tradicionales de la exconcertación como un reflejo de su capacidad de liderazgo, ¿sí? Y de compromiso con la institucionalidad de la democracia, ¿no? Bien, perfecto. Vayamos ahora al otro protagonista, a Kast. A ver, ¿qué podemos agregar de él en particular? Bueno, José Antonio Kast es un líder clásico de una derecha conservadora, de una extrema derecha. Podemos discutir sobre los calificativos, pero está a la derecha de la derecha, eso es clarísimo. Y hay dos elementos que nos permiten determinar esto. Lo primero es que él era diputado de la Unión Demócrata Independiente, un partido de la derecha del espectro político chileno, un partido fundado en 1983 dentro del régimen de Pinochet y con los principales referentes, digamos, del pinochetismo, y él se va de la Unión Demócrata Independiente por considerar, entre otras cosas, que estaban haciendo concesiones con las que él no estaba de acuerdo, ¿sí? Y él funda el Partido Republicanos, insisto, a la derecha del partido más de derecha del espectro político ideológico de Chile. Un líder, digamos, clásicamente conservador, con una agenda que cuestiona el multilateralismo, que cuestiona la agenda de género, que cuestiona todas estas discusiones, digamos, que se ubican en el espectro del posmaterialismo, ¿sí? Asociado a la agenda de derechos y demás, que cuestiona el rol de las instituciones internacionales y que, por otro lado, tiene una visión en relación al Estado, y esto sí es un elemento quizás un poquito diferente a otras extremas derechas en Europa, por ejemplo, y es que él propone un Estado muy pequeño con un brazo social, plantea, ¿sí? Cuando en realidad las extremas derechas tienen una relación, pretenden sí un desarrollo de un Estado más grande, estas nuevas extremas derechas en Europa, ¿no? Este es un elemento, si se quiere, un poquito diferente, ¿no? Y también con unas posiciones bien duras en relación al combate a la delincuencia, un énfasis en el orden, ¿sí? En el orden público, y una visión en relación a la inmigración como un elemento que ha sido negativo en los últimos años en Chile. Recordemos que Chile era un país que no estaba muy acostumbrado a recibir migración, un país bastante cerrado, por así decirlo, ¿sí? Con una frontera natural que también, digamos, impide ese pasaje de población, sobre todo por la cordillera, digamos, pero que en los últimos años ha recibido un flujo migratorio muy fuerte, ¿sí? De especialmente Haití y también de Venezuela, ¿sí? Que han sido poblaciones, y de Colombia también. Chile tenía una población peruana y boliviana como la población migrante más importante, y hoy en día es claramente la población venezolana, ¿sí? Y bueno, y ha generado una transformación en la sociedad, ¿sí? Y él reacciona frente a eso, ¿no? En una lógica muy similar a lo que hemos visto con las extremas derechas en Europa, también en relación a los flujos migratorios de los países árabes y demás, ¿no? Y del norte de África. Bien, es un punto importante lo que estás señalando para que tomemos dimensión por eso yo decía lo que está en juego en estas elecciones. Decías, contrario a la ley de aborto y a la del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y respecto a la migración, ha dicho que va a construir una zanja para evitar el ingreso, digamos, de inmigrantes irregulares. Sí, ha hecho apelaciones que, digamos, hemos visto en otros casos, ¿no? Con Trump, con la idea del muro, en Europa con las extremas derechas y cómo se comportan en relación a esta migración que está llegando de los países del Medio Oriente, del Norte de África. En ese sentido no hay una novedad allí, es un clásico ejemplo de una extrema derecha en su posición en relación a la migración, ¿sí? Y también con nuevos diputados y diputadas de su partido que han hecho manifestaciones aún más duras en relación al rol de la migración, asociando la migración con las violaciones a las mujeres, etc., ¿no? Repasemos ahora que ya tenemos el perfil de cada uno de los protagonistas de estos dos candidatos que van a disputar la presidencia de Chile entonces el próximo 19 de diciembre. Repasemos, si te parecen, los alineamientos, ¿no? Porque no es un tema menor. Vos lo dejabas planteado el lunes pasado cuando hablábamos después de la primera vuelta. A ver, por lo que veo, Kast logró primero el apoyo del principal partido oficialista, la Unión Demócrata Independiente. Luego lo hizo la formación Evópoli, y por último se suma el Partido Renovación Nacional, que se define también de derecha liberal. Ahí está el conjunto de alineamientos que tiene detrás Kast, ¿no?
Sí, básicamente los partidos de Chile Vamos o de la ex alianza, los partidos de la centro derecha, manifestaron su apoyo. Digamos, casi que al otro día que conversamos, todavía eso no estaba definido, pero se resolvió rápidamente. Habíamos dicho que era de esperar que eso sucediera, y efectivamente es lo que sucedió, ¿sí? De todas maneras, hubo cierto ruido en los sectores más de centro, de la centro-derecha, sobre todo en aquellos que apoyaron la candidatura de Ignacio Briones, exministro de Hacienda, o algunos militantes también de Evópoli, que se había presentado como un partido de derecha liberal, ¿no? Cuestionando este apoyo. Hubo ahí algún ruido, ¿no? No de parte de la militancia de la UDI o de Renovación Nacional, ni tampoco de sus liderazgos, ¿sí? De todas maneras, no es posible cuantificar cuáles son esas disidencias dentro de los sectores más liberales o de centro, de la centro-derecha, y si efectivamente, no creo que terminen votando por Boric, pero sí efectivamente cómo va a incidir sobre la participación, ¿verdad? Son sectores muy minoritarios en todo caso. Recibió el apoyo de los partidos de la centro-derecha y la derecha que conformaron desde siempre la coalición Chile Vamos, la alianza en Chile. Ahora sí, con la intención de conversar sobre el programa. Recordemos... Bueno, eso te iba a preguntar. Tú mencionabas algunos puntos, efectivamente hay algunos puntos muy controversiales en el programa que se presentó para la primera vuelta, como el cierre del Ministerio de la Mujer, cerrar la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, en fin, cosas muy, muy controversiales que la centro-derecha y la derecha decía que era necesario conversar. No dijeron ningún punto en específico, pero claramente se están refiriendo a estos puntos que son los más controversiales del programa de José Antonio Cast, ¿no? Bien, así que ahí cabe esperar que se suavice un poco esos planteos más extremos de Cast, como suele suceder cuando se dan este tipo de alineaciones de cara después a esta segunda vuelta entonces, ¿no? Sí, todavía no sabemos muy bien, digamos, cuál va a ser el resultado de ese proceso, ¿no? Y otro que se suma hace menos de una hora, digamos, es el planteo del ex candidato que compitió como representante de la centro-derecha en la primera vuelta, Sebastián Sichel, un candidato independiente que ganó la primaria de la centro-derecha. Recordemos que José Antonio Cast ni siquiera compitió en la primaria de la centro-derecha, él fue directo a la primera vuelta. De nuevo, a la derecha de la coalición de la centro-derecha. Y Sebastián Sichel plantea en un documento 9 condiciones para eventualmente manifestar su apoyo a José Antonio Cast. Y claramente refieren a estos puntos que estábamos conversando, ¿no? Entre otras cosas, que José Antonio Cast debe comprometerse a mantener el multilateralismo, el abandonar esta propuesta de cerrar el Ministerio de la Mujer. Recordemos que Sebastián Sichel tenía un perfil claramente más liberal y más ubicado en el centro de la centro-derecha, ¿no? Él le llama a este documento una especie de... son compromisos para reforzar la democracia, claramente en alusión a los temores que genera José Antonio Cast en estos sectores, en la relación, en el compromiso democrático de José Antonio Cast de cara a un futuro gobierno, ¿no? Respeto a las minorías, en fin, a las minorías sexuales, a las diferentes orientaciones sexuales, en fin. Bien, perfecto. Vayamos ahora al otro candidato y quienes le han dado su apoyo, ¿no? Boric tiene el respaldo del Partido Socialista y del Partido por la Democracia y tiene el respaldo también del Partido Demócrata Cristiano más recientemente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de estos alineamientos? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los primeros apoyos que llegaron fueron de líderes históricos de la exconcertación. Y creo que todo esto se ilustra, por ejemplo, en la figura de Ricardo Lagos, ¿no? Expresidente, líder del Partido por la Democracia, Partido Socialista, era el único que tenía doble militancia. El expresidente Ricardo Lagos manifestó su apoyo. Y acá podríamos hacer una clara diferenciación en lo que fue de cara a la segunda vuelta en Brasil, ¿no? Lo que no sucedió con Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Que no dio su apoyo y dejó, digamos, cierta nebulosa allí en relación a lo que iba a suceder en segunda vuelta con Bolsonaro. Acá claramente Ricardo Lagos está estableciendo un apoyo a Boric, y eso sucedió con Jasna Proboste también, la ex candidata de Nuevo Pacto Social o ex concertación, y luego se sumaron institucionalmente los partidos políticos,
¿no? Partido Socialista, Partido por la Democracia e incluso también la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Lo interesante es que en ninguno de estos casos hay condiciones, ¿sí? De hecho, insistieron mucho, todos los senadores, senadoras que fueron manifestando su apoyo y los partidos que fueron manifestando su apoyo fueron claros en establecer que no había condiciones en el apoyo ni tampoco ningún compromiso de asumir en el gobierno. Y la democracia cristiana también fue muy clara en la Junta Nacional. Nosotros apoyamos a Boric, pero sin la intención de sumarnos al nuevo gobierno, ¿no? Entonces, por un lado, no hay condiciones. ¿Eso por qué, Fernando? Hay quien puede llamarle la atención. Nos queda pendiente profundizar en esto que señalan, ¿no? Incluso que Boric, creo, lo planteó en una carta al PDC de nos necesitamos para proteger nuestra democracia y no retroceder en derechos, ¿no? Fue un planteo que le hizo. Pero más allá de esto, que puede entenderse por qué lo están respaldando, ¿por qué después no quieren formar parte del gobierno concretamente? Bueno, no es que no quieran, no lo ponen como condición. Bien. No sabemos qué es lo que va a suceder. Muy probablemente la democracia cristiana no sería parte del gobierno, pero yo no descartaría que haya figuras del Partido Socialista o del Partido de la Democracia por la democracia en un eventual gobierno. No lo podemos saber ahora, pero no lo descartaría como posibilidad. La democracia cristiana es un caso más complicado porque, a ver, primero, la coalición Apruebo Dignidad, que está conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, son sectores que cuestionaron muy fuertemente, ¿sí? El rol de los gobiernos de la exconcertación, ¿sí? Y los avances, sobre todo en la reducción de la desigualdad y en los ajustes al modelo neoliberal, ¿sí? Ese es el cuestionamiento más claro. Y esto se individualiza especialmente en la democracia cristiana, acusándola de ser, digamos, la piedra en el zapato del gobierno de Michelle Bachelet, ¿sí? De no haber permitido transformaciones más profundas que estaban en la agenda del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces yo creo que, primero, el apoyo de la democracia cristiana a la candidatura de Boric es muy importante. ¿Sí? Es muy importante por el rol de la democracia cristiana, más allá de su peso electoral actual, ¿no? Pero simbólicamente es muy importante, así como es el de Ricardo Lagos. ¿Sí? Es un apoyo que de alguna manera da cuenta, destierra cualquier preocupación sobre que estamos ante un candidato de izquierda radical que no se puede apoyar, ¿no? Eso queda totalmente desterrado. Y entre otras cosas, como decía antes, parte del apoyo, ¿sí? de estos senadores, senadoras o institucionalmente de los partidos, lo que se destacaba era el rol de Boric durante el estallido social, ¿no? Y la intención de ir contra incluso lo que decían algunos en su sector y firmar el acuerdo por convicción, ¿no? Por convicción democrática. Ahora, lo que está claro también es que desde la coalición Apruebo Dignidad hay mucho cuestionamiento a los gobiernos de la concertación y especialmente, decía, a la democracia cristiana. Entonces, yo creo que por ahí pasa, ¿no? Bien. O sea, yo creo que un gobierno integrado desde la democracia cristiana hasta la izquierda, en este momento yo lo vería bastante inviable. Lo que no quita también que pueda haber figuras de la democracia cristiana también, eventualmente involucradas en un gobierno a título personal, ¿no? O sea, sobre todo eso hay mucha incertidumbre, ¿no? Mucha incertidumbre, ¿producto de qué? Bueno, producto de lo amplio de estos apoyos y de estas coaliciones, y que en realidad se están conformando ahora para la segunda vuelta. No es una coalición que viene desde la primaria, la primera vuelta, ¿no? Es una coalición, ni siquiera podemos hablar de coalición, ¿no? Son apoyos a la candidatura de Gabriel Boric, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedería en un eventual gobierno? Muy difícil de saber en este momento. Claro. Fernando, un aspecto sobre el que quiero volver. Primera consideración. Con esto decís, ¿se puede pasar en limpio en cuanto a cómo se han distribuido los respaldos? ¿Cómo queda parado cada uno? Bueno, yo creo que claramente Gabriel Boric logró capturar del centro, ¿sí? hacia la izquierda, ¿sí? Queda todavía... Y Kast también reúne los apoyos institucionales de Evópoli, no podría ubicarlo más al centro, de la centro-derecha, pero queda esta duda de qué va a pasar con Sichel, ¿no? ¿Qué va a pasar con Sichel y qué va a pasar con su liderazgo? A partir de esto que decías, de este documento que le planteó. Exacto. ¿Y qué va a pasar con esta militancia de estos, tanto de Evópoli, ¿sí? que uno ha visto en redes, militancia que decide renunciar a Evópoli por este apoyo a la extrema derecha, y con con este sector que estuvo detrás de la candidatura en la primaria de Briones,
¿sí? O sea, es decir, ¿qué va a suceder con este centro más liberal de la derecha, de la centro-derecha? Pero de nuevo, estamos hablando de sectores muy, muy menores en la centro-derecha, ¿no? Tiene el apoyo mayoritario de lo que fue la coalición de Chile Vamos. Las encuestas, tú las comentabas al inicio, Sí. ¿no? Las encuestas por ahora están marcando una ventaja de Gabriel Boric, pero de nuevo, acá la incógnita principal es qué va a suceder con la participación electoral el día de la elección. Claro, ¿no? sabemos ahí que las encuestas siempre tienen un panorama mucho más complejo, ¿no? Para predecir posibles resultados cuando hacen las encuestas en un escenario de no obligatoriedad del voto, ¿no? Y precisamente las encuestas también, también depende cómo hagamos la pregunta y Claro. a qué tipo de electorado estamos considerando para eso, ¿verdad? O sea, si estás considerando a lo que se considera como un votante seguro o estás considerando a todos los que encuestaste. Yo creo que eso varía, pero en todo caso, de nuevo, ¿qué va a suceder el 19 de diciembre? Es la gran incógnita. Sobre todo diría yo, qué es lo que va a suceder de nuevo en las comunas, en los sectores populares de la región metropolitana, donde Boric ganó, pero no sacó una cantidad de votos en términos de participación que le hubiera permitido haber quedado primero. ¿Sí? Lo extraño de esta primera vuelta, en el contexto que vive Chile, ¿qué es lo que uno hubiese esperado dado el proceso político de Chile, ¿sí? Desde el 2019 para aquí? Y que Boric hubiera ganado la primera vuelta, ¿sí? Y con ventaja. La respuesta de por qué eso no sucedió, ¿sí? Es, por un lado, la pandemia, el miedo y cierta incertidumbre digamos, y la preocupación por el orden, ¿sí? Como una inquietud que va creciendo en la sociedad chilena, pero sobre todo también, ¿sí? Sobre todo también por los problemas que tienen la izquierda para organizar y movilizar en esos sectores. ¿Sí? Y ese es el gran desafío hoy en día para Boric. El fin de semana hubo una movilización en la comuna de Maipú, una de las comunas más populares y más numerosas de la región metropolitana, en un acto que habría unas 2.000, 3.000 personas, ¿sí? Donde estuvo Gabriel Boric. Y uno diría, bueno, eso es un acto normal de campaña, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso. Bueno, en Chile no. En los últimos años no. Y, digamos, solo tengo mi memoria, digamos, y no recuerdo, ¿sí? Un acto así político electoral, ¿sí? En la última década, me animaría a decir, sin ser cierre de campaña y sin ser acto de protesta. Estoy hablando de un acto normal de campaña político electoral, ¿no? Lo que refleja el estado de la incapacidad de movilización de los partidos, ¿no? Sí, sí, muy gráfico eso, ¿no? Ese número para nosotros es realmente muy poco, ¿no? Si pensamos en lo que estamos acostumbrados, nosotros siendo tan pocos. Pero claro, realmente lo que se mueve en campaña, o sea, 2.000, 3.000 personas en Chile, es nada realmente, como decís, ¿no? Pero también quiero ser claro en esto. La historia no está terminada y la historia no está escrita, ¿sí? O sea, quizás esta elección sea un punto de inflexión, podría ser un punto de inflexión en el que se revitalicen los partidos, se revitalicen las coaliciones, se revitalice la capacidad de organización y movilización. Ojalá, la democracia necesita eso, la democracia chilena necesita eso. O sea, ¿qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Yo en eso siempre soy muy, muy cauteloso, sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo, una coyuntura de muchos cambios, de muchas transformaciones y muy aceleradas también. Recordemos, estamos en el medio del proceso constitucional, venimos de la pandemia, venimos del estallido, venimos de una década de movilizaciones y de desapego, distanciamiento de la sociedad con los partidos, pero la historia puede cambiar, ¿verdad? Y perfectamente Apruebo Dignidad podría capitalizar, ¿sí? esta especie de reacción, ¿sí? Al avance de lo que ellos ven como el avance del fascismo, el avance de una opción de extrema derecha, autoritaria, como ellos lo ven, podría ser un elemento aglutinador, ¿sí? Para la conformación de una coalición más estable, ¿sí? De una nueva coalición más estable. Fernando Rosenblatt, politólogo, doctor en ciencias políticas. Gracias, Fernando. Como siempre, un placer conversar contigo. Seguimos atentos, obviamente. De acá al 19 de diciembre puede pasar mucha cosa, pero seguro nos va a agarrar mejor parados para entender también el resultado que se dé ese domingo. Vamos a estar entonces ahí pendientes y al habla contigo para volver a hacer este análisis en cualquier momento. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Chau, chau.